Hola, yo soy Giselle Álvarez del grupo 51. Yo escogí el Club de los Raros porque me pareció muy interesante su historia ya que se ve como de trama de rebeldía adolescente y es algo que yo entendí mucho. El libro comienza con la historia de Hugo. Hugo es un chico de 9 años, tartamudo, que iba a la escuela y obviamente recibía bullying. El segundo personaje de este libro es Bernardo, es un disléxico. Él llegó después de Hugo y también recibió muchos maltratos por Vicente, y esto provocó que ellos se conocieran y se hicieran amigos. El primer día de clases de Bernardo fue golpeado por Vicente, pero al principio demostraba temor, pero después de que Hugo se acercó a él para demostrarle simpatía y compañerismo, Bernardo se hizo más fuerte. Al día siguiente, Hugo le propuso un trato de crear un club. Esto énfasis al nombre del libro, el Club de los Raros. La idea de Hugo o el plan de Hugo era acercarse a todos los de la clase que tuvieran problemas, que tuvieran algún defecto que los hicieran hacer, que los molesten. Bernardo le comentó de dos chicas que tienen problemas, como por ejemplo Matilde tiene miopía y Laura Jiménez tiene pecas. Entonces estos pequeños defectos hacían que les hicieran bullying. Entonces las buscaban en el receso y se los comentaron y las invitaron, y ellas muy 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 emocionadas aceptaron. Después de que Laura y Matilde aceptaron entrar al Club de los Raros, ellas mencionaron a otros compañeros de la clase que también podrían entrar. Por ejemplo, Ricardo, que es obeso, Eleanor, que es chaparra, muy muy chaparra, entonces la molestan mucho. Juan Pablo, que tiene la nariz de zanahoria, y María Fernanda, que tiene las orejas grandes. Entonces Hugo dijo que sería muchísimo mejor que hubiera más, ya que podrían unirse todos y combatir como a Vicente y a otros que los molesten. Quedaron en que las niñas iban a hablar con las niñas y ellos iban a hablar con los niños. Al día siguiente llegaron con la noticia de que aceptaron y se unieron al Club de los Raros. Después de esto llegaron a hacer debates juntas para mejorar como su club, y lo primero que debatieron fue que cuando uno estuviera en peligro, cómo iban a hacer el llamado para que lleguen los demás. Porque evidentemente si Vicente, por ejemplo, llega y ataca a uno, obviamente es vulnerable. Pero si ataca y están todos, no va a poder hacer algo para atacarlo. Entonces quedaron que cuando griten aquí, todos van a llegar para su salvación. En una clase, Hugo estaba muy distraído y lo pasaron al pizarrón. Entonces se puso muy nervioso e inclusive empezó a perder el aire de tanto tartamudeo. Pero al momento de ver a que sus compañeros lo estaban ayudando y se estaban solidarizando con él, y el único que se reía de él era Vicente, hizo levantarlo de pie y poderse ir a sentar a su lugar. Después, en el receso, hicieron una asamblea o una junta para darse cuenta que había caras nuevas, como por ejemplo llegó Poncio, que era diabético, que aunque no tuviera mucha cosa que ver, lo dejaron acercarse al club porque finalmente necesitaban gente. Teresa era demasiado flaca. Esperanza tiene las piernas chuecas y Ansuncio tiene un aparato en la boca como brackets. Y Rosendo, que tenía el pie plano. Entonces Hugo los admitió y se dio cuenta que ya eran 13 de 21. El Club de los Raros había funcionado tan bien que Vicente ya no los había molestado para nada. Pero se había hablado tanto y se había corrido tanto la voz que inclusive los populares del salón, los que no eran raros, quisieron integrarse. Esto fue dado como el caso de Ignacio y de Enrique, que son los chicos más guapos de la clase. Entonces ellos le pidieron a Hugo integrarse y Hugo los aceptó, ya que a él no le molestaba que se integraran, al contrario. Si ellos, porque él no iba a negar la entrada a alguien como a él se la negaron en una anterioridad. Después de esto llegó Soledad y Clara, las niñas más populares de la clase, y también quisieron integrarse, tal vez por moda o por querer encajar en un lugar, pero pues también las aceptaron. Entonces prácticamente toda la clase ya estaba dentro del club, excepto Vicente. Y esto es lo que querían lograr que todos los aceptaran, que les dieran un lugar en la clase, que los aceptaran, que los respetaran y que los apoyaran.
Después de un tiempo de que ya todos los de la clase, excepto Vicente, estaban dentro del club, hizo que un día Vicente buscara a Hugo para hablar. El día que lo encontró, Vicente le pidió una disculpa por todo lo que le hizo y además le pidió que lo dejara unirse. Que su club era de raros, pero que realmente el raro era él. Era raro que todos estuvieran en un club excepto él. Entonces le pidió como de la mejor manera que lo dejara, que lo aceptara y que lo perdonara. Que ya había entendido su error y que no quería volver a cometer. Hugo no quería tomar la decisión final solo, pero la situación lo acreditaba. Ya finalmente lo aceptó y Vicente, muy agradecido, le dio un abrazo muy fuerte porque se sentía perdonado. En mi opinión, el libro me gustó demasiado. Hace un énfasis en lo que realmente sucede en un salón de clases. Realmente sí hay bullying de ese modo, pero me pareció increíble cómo Hugo, a pesar de ser realmente tartamudo, fue más maduro y el más fuerte. Supo cómo llevar a cabo su problema y vio su problema como una virtud. Además comenzó a ver como su tartamudeo como risa, empezó como a burlarse de sí mismo y eso lo ayudó. Eso me recuerda que hace poco en la escuela fue una persona a dar una plática que era ciega por un accidente automovilístico. Sin embargo, al momento de que lo escuchas hablar, tiene mucha simpatía e incluso se ríe de su propia discapacidad. Siento que eso es lo que le ha favorecido para salir adelante y ver el positivismo en su vida. Así lo veo con Hugo. Él comenzó a reírse de sí mismo, a hacer bromas con sus amigos de sus propios defectos y comenzaron a como acostumbrarse y a querer sus defectos, sus problemas. Lo increíble fue que este positivismo lograron que empezara a desaparecer todos sus defectos. Por ejemplo, Hugo empezó como a dejar de tartamudear un poco más. Entonces, yo siento que la positividad y el aceptarse a sí mismo puede hacer que uno cambie. Además, me gustó mucho cómo Vicente se solidarizó con Hugo, ya que, pues, saben, no hay que tener rencor. Finalmente, si Hugo hubiera como dejado que Vicente se hubiera quedado excluido, hubiera hecho lo que hicieron con él. Entonces me gustó que no se convirtió en lo que él odiaba, lo que a él le dolía. Y pues yo recomiendo mucho el libro, ya que pues me entretuve un par de horas y además tiene muy buena enseñanza y pues creo que a alguien le podría servir, a alguien que esté sufriendo, no sé, alguna situación.